¿Alguna vez te has preguntado si en España hay capacidad tecnológica para desarrollar una pila de combustible para automoción? Bien, pues hoy hemos salido del estudio y nos hemos ido de viaje para comprobarlo. Y aunque te parezca sorprendente, la empresa que lleva más tiempo trabajando con esto, al margen de organismos públicos, es una gran multinacional con sede en Albacete. Se llama Ajusa y llevan prácticamente 20 años apostando por el hidrógeno como una alternativa al motor de combustión interna. Vamos a conocer más y algunos detalles sobre cómo es y cómo se fabrica exactamente una pila de combustible. Esta empresa, además, que este 2022 cumple nada menos que 50 años, es uno de los pioneros, por no decir el pionero, en la investigación y desarrollo de sistemas de automoción vinculados al hidrógeno, de las pilas de combustible. Y hace unos días, hace unas semanas, en el vídeo del Toyota Mirai es interesante porque decía esto. Y mi duda venía un poco por saber si, teniendo en cuenta que este coche necesita un compresor eléctrico para insuflar aire a la pila de hidrógeno y meter el oxígeno suficiente, pues iba a haber algo de retraso a la hora de entregar la potencia, si iba a haber algún tipo de problema por ahí. Y la respuesta es que no. Y resulta que mi amigo ingeniero, el ingeniero anciano que ha salido alguna vez en este canal, recordáis, probando el Tesla Model 3, mi amigo Juan Antonio, me comentaba que una pila de hidrógeno no tiene nada que ver con un motor de combustión y que por lo tanto eso que comentaba en el vídeo era erróneo. La cuestión es que precisamente, porque esta es la empresa, la única que tiene capacidad para hacer I+D, que tiene su propio centro de fabricación, de momento de prototipos, de celdas de combustible, para hacer pilas de hidrógeno, van a poder darnos toda la información, solucionar todas estas dudas o debates que hay sobre la pila de hidrógeno y exactamente igual también poder ver cómo se fabrica y específicamente cómo se recarga en un vehículo de hidrógeno. Vamos a verlo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Tenía ahí una pequeña, no sé si discusión, hablarlo con un amigo que es ingeniero, porque en el vídeo del Toyota Mirai que hice, hablaba de que no sentía retardo a la hora de pisar el acelerador y que el coche entregara la potencia. Claro, y me decía, pero Juanfran, ¿qué estás hablando? Este no es un motor de combustión, ni tiene un turbo, ni un compresor. Dijo, ojo, cuidado, un momento, vamos a ver. Este coche tiene una batería, que es con la que se mueve, pero la pila de combustible, llegado a cierta carga de la batería, está apoyando la propulsión del coche y es lo predominante a la hora de propulsar el coche. Y resulta que un vehículo con pila de combustible, hasta donde yo sé, y corrígeme si estoy equivocado, lógicamente también tiene que aspirar aire, tiene que tener un caudal de aire, y es una cosa crítica para poder desarrollar, de hecho, una pila de combustible que funcione bien en automoción, ¿no? Por un requerimiento de automoción. Imagínate que pisas el acelerador y el coche hasta 20 segundos más tarde no está dándote lo que le pides, ¿no? Entonces, entiendo que el comentario no estaba tan desencaminado, ¿no? Que es una de las cosas críticas a la hora de desarrollar una pila. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, la tecnología de pila de combustible efectivamente necesita una batería. Realmente la pila de combustible genera electricidad, pero las respuestas instantáneas, cuando estamos hablando de aceleraciones de pocos segundos, realmente lo que responde es la batería. Entonces hay dos formas de realizar el sistema en automoción. Uno que es poner una gran pila de combustible y una pequeña batería, que es lo que tiene el Mirai, sí. Que, bueno, quiero recordar que tiene una capacidad de tan solo 1 kWh o algo así. Sí, uno y medio. 1,5, es decir, que lo que hace es responder a aceleraciones de pocos segundos incluso, y es suficiente para eso. Y entonces la pila de combustible, pues realmente ese pico de potencia de una aceleración de 10 segundos o de 5 segundos o de 1 segundo no lo tiene que mantener, es la batería que lo mantiene. Perfecto. Y luego hay otra opción que es hibridar la pila de combustible con una batería ya muy grande. En este caso, obviamente, la curva de carga del motor eléctrico del sistema de propulsión la soporta la batería, no solo unos segundos, sino en general toda la curva de potencia la soporta esa gran batería, y la pila de combustible, que es de menor potencia, lo que hace es actuar como un range extender. Funciona en su punto más o menos estable de máxima eficiencia y va recargando poco a poco la batería. Las aceleraciones bruscas en cualquiera de los dos lo soporta la batería, porque la pila es un sistema que tarda un poquito más en responder. O sea que, respondiendo a mi pregunta, si le elimináramos la batería al Mirai y pisáramos el acelerador a fondo, habría un periodo intermedio. Habría un cierto retardo. Habría un retardo. Sí. Entendido. Perfecto, pues queda 1-0. Ingeniero anciano.
Gracias, José Manuel. Y justamente nos estabas hablando que de las dos posibles tecnologías de propulsión, los combos, uno es hacer un range extender, por decirlo de alguna manera, tener una batería más grande, y tengo entendido que vosotros tenéis un proyecto en el que estáis trabajando justamente en eso. Así es, sí. Estamos integrando un consorcio liderado por AJUSA, porque la tecnología clave en este caso es la pila de combustible, y efectivamente el proyecto lo que vamos a hacer es un camión eléctrico, un prototipo de camión eléctrico que ya está funcionando, que funciona con baterías, pero que se ha quedado un poco corto de autonomía. Tiene un rango un poquito corto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser incorporar una pequeña pila de combustible de un sistema de 20 kilovatios, y lo que vamos a hacer es doblar la autonomía de ese camión eléctrico. Perfecto. O sea que esa pila de combustible, por decirlo de alguna manera, va a ser un generador eléctrico que funciona a partir de un depósito de hidrógeno. Efectivamente, el sistema, además de AJUSA, es el responsable del desarrollo e integración del módulo de pila de combustible, que integra el stack y diversos sistemas auxiliares alrededor. Va a incorporar depósitos de hidrógeno pues, en cantidad suficiente para proporcionar la autonomía que quiere el cliente. Perfecto, y en este caso, por curiosidad, el camión, el uso que se le daría a este camión sería para volver a base y recargar allá donde trabaje normalmente en la fábrica, por decirlo de alguna manera, o la nave, la localización donde esté la empresa. Bueno, efectivamente, la implantación de las pilas de combustible ahora mismo tiene el problema de las hidrogeneras. No hay una red de hidrogeneras en España, aunque sí, en algunos países europeos, como en Alemania, donde ya tienen 140 hidrogeneras, pues ya hay un cierto servicio. Pero en España, de momento, la implantación se realiza en lo que se denomina flotas cautivas. Es decir, hay una hidrogenera, como la que hemos visto o la vamos a ver ahora mismo en Albacete, y todos estos prototipos, incluso pequeñas flotas de autobuses o camiones de reparto, en principio la implantación que se tiene que hacer es funcionar alrededor de la hidrogenera como una flota cautiva hasta que no haya una infraestructura de hidrogenera suficiente pues, para permitir ir de Albacete a Vigo sin problemas. Perfecto, perfecto. Llevas muchos años trabajando en esto y según me habéis explicado y tengo entendido, uno de los grandes retos para desarrollar una pila de hidrógeno apropiada para automoción es justamente que tenga la potencia suficiente, dimensionar cuál es el output, ¿no? de la pila de combustible. Imagino que ese es uno de los grandes retos, si no el mayor al que te has enfrentado. ¿Por qué es tan complicado dimensionarla a nivel de potencia, llegar a ciertos niveles de potencia? Bueno, son muchos problemas, entiendo, ¿no? Sí, hay que compartimentar un poco. Sí, efectivamente, las pilas de combustible PEM, que son las que nosotros desarrollamos, que son las que han triunfado en las aplicaciones del transporte y automoción, tienen una limitación en cuanto a la superficie de celda activa, en la cual los reactivos, el hidrógeno y el oxígeno del aire, se pueden distribuir uniformemente. Hay un límite de tamaño. Entonces, hasta, digamos, 100, 200 kilovatios es, digamos, relativamente sencillo con la tecnología actual, pues eso, diseñar y fabricar stacks. Pero más allá de esa potencia, pues es complicado, ¿no? Hay otro tipo de tecnologías que sustituyen a la pila de combustible. Y a la hora de implantar esta tecnología por ejemplo, en vehículos pesados que necesitan mucha potencia, pues efectivamente lo que se está haciendo ahora son sistemas que ponen varios stacks en paralelo. Cuando necesitas 200, 300 o 400 kilovatios, se ponen varios stacks en paralelo para suministrar la potencia que necesita el camión o el vehículo pesado. Normalmente, la potencia de diseño que se instala en estos vehículos es aproximadamente la mitad de la potencia máxima del motor eléctrico. Es decir, si tú tienes un motor eléctrico de 400 kilovatios, pues aproximadamente se necesita un sistema de pila de 200 kilovatios para que todo funcione correctamente. Perfecto, entendido. Retos de la pila de hidrógeno, más allá de lo que es la generación del hidrógeno, materiales muy costosos y escasos. Esto se va a poder resolver en el tiempo, la tecnología de pila va a poder digamos, abordar estos problemas. Hablo desde el punto de vista de la fabricación de la pila de hidrógeno.
Bueno, tanto la fabricación como el uso de materiales está completamente demostrado ya que es una solución competitiva. Efectivamente, necesita sus economías de escala para los costes de fabricación que sean competitivos, pero no hay ningún problema ni en materiales ni en procesos de fabricación que haga que la pila de combustible no pueda ser competitiva perfectamente, incluso con el motor de combustión o incluso con las baterías puras, en las aplicaciones que demanden alta autonomía, ¿no? Y alta flexibilidad. En esas aplicaciones la pila de combustible puede ser competitiva con los lotes de fabricación suficientes. Perfecto. Lo que también implica tener una vida útil suficiente de la pila, también se habla de los ciclos, pero sería equivalente pues, a lo que tú dices, a lo que tenemos en un motor de combustión a nivel de ciclos de trabajo. Efectivamente, y la vida está ya completamente comprobado que para automoción está perfectamente validado. En vehículo industrial, que se requieren vidas más largas, pues ahora mismo la tecnología está desarrollándose aún un poco, pero bueno, prácticamente se puede asegurar una vida muy similar a la del motor de combustión. Perfecto. Y tomando el hilo de esta, digamos, de esta corriente de información positiva, yo que sigo mucho la actualidad científica, es impresionante la cantidad de equipos de trabajo que están consiguiendo, por la parte de la generación del hidrógeno a partir de la electrólisis, tecnologías nuevas de membranas, diseños nuevos de membrana que están rompiendo récords de eficiencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Parece que vamos muy bien encaminados en ese sentido. Pues sí, la verdad es que desde que hace unos años por fin parece ser que ya está accesible el hidrógeno barato, que es una de las cosas que realmente ha impulsado esta ola que tenemos ahora, ¿no? Porque con pilas de combustible llevamos trabajando muchos años, pero hasta hace pocos años no teníamos la previsión de que el hidrógeno iba a ser posible producirlo de forma barata. Una vez que eso se ha producido, pues efectivamente ha habido una ola de interés y una ola de desarrollo en la pila de combustible para aumentar su potencia, su eficiencia y mejorar todos los materiales claves que están en una celda de combustible. Y efectivamente uno de ellos es la membrana de intercambio de protones, que antes había muy pocos proveedores y afortunadamente pues cada vez hay más empresas que están invirtiendo y desarrollando membranas y catalizadores cada vez más eficientes y cada vez con unos costos más competitivos. Perfecto. Bueno, ya vamos a salir ahora a echarle un vistazo a cómo se recarga hidrógeno, una hidrogenera, que vais a ver que no es muy distinto a cómo se carga cualquier vehículo que vaya a gas, pero supongo que a título personal, después de los años que llevas trabajando, que lleva mucho tiempo trabajando en investigación, el proyecto del camión tiene que ser algo como una grandísima satisfacción, ¿no? Aparte de también una gran responsabilidad, pero bueno, imagino que para ti tiene que ser un poco como la culminación, ¿no? de muchos años de trabajo. Pues sí, porque la verdad es que desde el principio, pues nosotros lo que estábamos buscando es desarrollar una pila de combustible pues para que se implantara un negocio, ¿no? Para que estuviera en una aplicación que realmente a los clientes les diera un servicio y después de muchos vaivenes, pues ya creo que parece bastante claro que efectivamente la aplicación de la pila de combustible en el transporte pesado y semipesado por carretera, incluso en algunos casos en trenes donde el avión no tenga catenaria, incluso en pequeñas embarcaciones. Todas esas aplicaciones está súper demostrado que la pila va a ser competitiva y para nosotros pues ya nos ha enseñado el camino, ¿no? Y ver todos tus desarrollos funcionando en un camión real, pues obviamente para un ingeniero pues es un placer, ¿no? Muy bien, pues nada, no te voy a enseñar el camino, espero que me enseñéis el camión cuando esté listo. Muy bien. Y ahora, si te parece, vamos a enseñar lo que es un centro de carga de hidrógeno. Muy bien, vamos, pues venga, vamos para allá. Pues estamos dentro del almacén de hidrógeno, que no tiene por qué ser un espacio cerrado, pero aquí lo fabricaron así, donde se almacena para luego ahí fuera, como vais a ver, poderlo extraer con una pistola a presión. ¿Qué tenemos aquí dentro exactamente, José Manuel? ¿Cuáles son los componentes? Pues nada, aquí dentro tenemos lo que son los componentes principales de una estación de servicio de hidrógeno, de una hidrogenera. En el fondo, esos tanques negros que se ven allí son el depósito de hidrógeno que en nuestro caso almacenamos
a 450 bares de presión. Almacenamos hasta 90 kilos de hidrógeno. Tenemos también el compresor de hidrógeno. El hidrógeno normalmente se recibe a baja presión y para almacenarlo hasta 450 bares, pues el compresor de hidrógeno lo que hace es subir la presión hasta ese punto. Y luego otro componente muy importante de las hidrogeneras es el sistema de refrigeración. El hidrógeno, una vez que se inyecta con el dispensador que veremos ahí fuera en el tanque del coche, se produce un calentamiento bastante fuerte. Entonces es necesario refrigerarlo para que una vez que se inyecte en el depósito, al final quede a una temperatura ambiente. Digamos que esta es la parte visible de la hidrogenera, es el dispensador. Aquí lo que estamos viendo es las mangueras y lo que se denomina el boquerel, que es lo que se inserta en el receptáculo que tiene el camión o el coche para suministrarle el hidrógeno. Aquí viene el hidrógeno de los almacenes que tenemos dentro a alta presión, en concreto a 350 bares, que es el estándar para vehículos pesados, autobuses, etcétera. Y lo que se realiza aquí es igual que en un coche de gas natural o también parecido a un repostaje de un vehículo, ¿no? Se inserta el boquerel en el coche, se asegura y se le da a un botón, nada más. Es súper sencillo y sobre todo la gran ventaja que tiene este sistema de recarga de vehículos respecto a los sistemas de baterías es el tiempo. Un coche de Mirai o un Nexo con 6 kilos de hidrógeno está listo en 5 minutos. Perfecto. Un camión o un autobús que necesite 30 kilos de hidrógeno, pues está listo en 15-20 minutos. Llama la atención, supongo que vinculado a la presión, el hecho de que las mangueras sean tan finas, ¿verdad? Hay una de retorno, por lo que veo. Efectivamente, sí. Para que no salga absolutamente nada al ambiente, hay una manguera de suministro y una manguera que se denomina de venteo, por donde cuando desenclavas el boquerel, retorna para que absolutamente nada de hidrógeno salga al ambiente. Perfecto. Y me estabas comentando que estáis planificando que vais a crear otra aquí al lado, más pensada para automoción, con esos 700 bar, que es lo que requieren los coches actuales. Efectivamente. Yo digo bar, no sé nunca si es bar, bares, cada uno lo decimos de una manera. Se puede decir de las dos formas, bar aquí o bares. Como bar, sí. Efectivamente, el estándar en vehículos pesados parece ser 350, pero en vehículos automóviles es 700 bares. Entonces vamos a hacer una ampliación de la hidrogenera, ya está el proyecto en marcha para poder suministrar 700 bares. Hace ya 18 años que empezamos con este desarrollo y que es ahora de bastante actualidad porque el hidrógeno, pues bueno, como todos sabéis, pues está de moda. Aquí tenemos pues algunos de los prototipos que hemos ido desarrollando durante estos años, sistemas de respaldo de potencia o grupos electrógenos, que hace ya pues, más de 10 años desarrollamos para el suministro de electricidad y calor en una pequeña vivienda que tenemos aquí al lado, ¿no? Y podemos ver también, por ejemplo, alguna aplicación en automoción. En el 2008 desarrollamos una flotilla de scooters que se movían con una pequeña pila de combustible de hidrógeno, siendo utilizadas en la Expo de Zaragoza en 2008 por el personal de seguridad. Pues tenemos aquí las primeras pilas de combustible que desarrollamos, unas pequeñas monoceldas de unos pocos vatios, y el primer pequeño sistema que hicimos, que realmente pues lo que hacía era dar electricidad a una pequeña radio de bolsillo, ¿no? Y vemos varios ejemplos de lo que se denomina un stack, una pila de combustible o stack. Es un apilamiento de celdas electroquímicas donde se produce una reacción electroquímica entre el oxígeno del aire y el hidrógeno suministrado a la pila y produce electricidad, calor y agua, sin nada más. Digamos que de la celda electroquímica básica producimos la placa bipolar, que se puede hacer en composite de grafito por técnicas de moldeo por termocompresión, y tenemos también posibilidad de realizar placas de acero inoxidable estampadas
Diversos componentes del motor de combustión tienen procesos de fabricación que podemos aprovechar para algunos de estos componentes. El hidrógeno es un elemento que no es fácil de sellar. Nosotros, Ajusa, Autojuntas, nuestro origen es el desarrollo de soluciones para sellado, y obviamente pues la junta de la celda pues también la desarrollamos aquí internamente. Esto se llama membrana con catalizador, es el núcleo de la celda electroquímica, y aquí es donde se produce la oxidación, reducción de los reactivos que producen electricidad. Tanto la placa bipolar como las juntas, hay un proceso inicial en el diseño en el cual se realizan pues modelos 3D para ver su geometría y su ensamblaje, y también realizamos simulaciones físicas de su comportamiento. Además, en este sistema tenemos también otro software de simulación para calcular la dinámica de fluidos que hay dentro del reactor, que es la pila de combustible, cómo se distribuye el aire, cómo se distribuye el hidrógeno, cómo de efectiva es la refrigeración, porque la pila de combustible, pues al igual que un motor de combustión, pues tiene que tener su refrigeración normalmente líquida, y todos estos procesos de dinámica de fluidos pues los simulamos en esta oficina técnica. En este otro puesto lo que tenemos es un programa de simulación del proceso de estampación. Las placas bipolares, como os he comentado antes, en automoción sobre todo, pues se suelen realizar a partir de flejes de acero inoxidable muy finos, estampados, y la geometría que digamos conforma los canales de distribución de reactivos es una geometría muy compleja y que está cerca del límite de rotura del material, porque son embuticiones muy profundas. Con un software de simulación estructural que tenemos también aquí en esta oficina técnica, pues podemos, antes de encargar las matrices y los moldes, que son bastante caras, pues podemos simular los procesos de estampación y ver que toda la configuración de la placa bipolar es, digamos, fabricable. Una de las instalaciones más importantes es el laboratorio de ensayo de pilas de combustible, que vemos aquí a mi espalda. En este laboratorio tenemos todo el equipamiento necesario para ensayar las pilas de combustible. Y bueno, pues justamente detrás de mí, por ejemplo, tenemos una máquina que puede ensayar pilas de combustible hasta 12 kilovatios. Tenemos también máquinas para ensayo de monocelda. Durante el desarrollo de una pila de combustible se ensaya primero una pequeña pila que consta de una sola celda, y luego se pasa a fabricar y a ensayar pilas pues, de más celdas, como hemos dicho antes, de 50, 100, incluso 300 celdas, que se necesitan otras máquinas. El laboratorio está completamente equipado para realizar todo tipo de ensayos electroquímicos alrededor de la pila de combustible, para ver sus prestaciones, y está dotado de todas las medidas de seguridad necesarias pues, para trabajar con un combustible gaseoso. En concreto, en este laboratorio pues, tenemos detectores, por ejemplo, detectores de hidrógeno, de forma que si por accidente hay una fuga de hidrógeno, automáticamente todo el suministro de hidrógeno a esta sala se corta. Pues ya lo habéis visto, queridos amigos, este es el proceso de desarrollar, fabricar y repostar con hidrógeno un producto válido para automoción. Las inversiones se están multiplicando en los últimos tiempos y se está comenzando a ver una ventana muy primigenia, muy inicial, de investigación y desarrollo, especialmente en la producción de hidrógeno verde, e igualmente también en la fase de madurez y producción industrial de las pilas de combustible con hidrógeno, que tendremos que ver hasta dónde llega. Y recordad, el residuo, agua por el tubo de escape, ni siquiera eso. Hoy en día ya se reutiliza. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.